Listo, entonces estábamos viendo todo lo que son los diseños factoriales 2 a la K y 3 a la K, tomando en cuenta que la letra K significa los factores que tiene cada diseño y la base, en este caso el 2 indica el número de niveles que tiene cada factor. Entonces, al hablar de un factorial de 2 a la K, estamos hablando de un número de factores con dos niveles. Y cuando estamos hablando de factoriales completos, son principalmente útiles cuando los niveles de los factores están entre 2 y 5. Y su tamaño se va a encontrar entre 4 factores y 32 tratamientos. Por lo cual estos tipos de diseños nos permiten ayudarnos y es manejable para hacer diferentes tipos de experimentación. Los signos más y menos son útiles para escribir las diferentes formas de las matrices del diseño. Aquí tenemos el matriz del diseño para un diseño factorial 2 a la 2. Parto desde la derecha. Como habíamos visto anteriormente en la notación de Yates, cuando nosotros ponemos el número uno significa la ausencia de los demás factores. En este caso, el uno indica la ausencia del factor A y del factor B. Cuando pongo la letra A, solamente cuando pongo el número uno positivo, indica que solamente ese factor está asomando en forma positiva y el otro factor en forma negativa. En forma general, esta matriz me da a conocer las diferentes formas de escribir en la matriz del diseño. Entonces aquí podemos ver lo que mencionábamos, ¿no? Aquí tenemos esta área experimental que está dada por todos los factores del diseño y las posibles combinaciones. En la parte inferior, cercano al cero, tenemos uno y menos uno. Luego vamos a tener el uno menos uno uno. Como ustedes pueden ver aquí, suma solamente el factor B, significa que está en su nivel alto y el menos uno es en su nivel bajo. Aquí tenemos uno uno, significa que los dos están en nivel alto. Acá en la parte inferior derecha tenemos solamente el factor A que está en su nivel alto y el menos uno que está en su nivel más bajo. Pues esto va a dar a conocer todas las potenciales eh, combinaciones que tiene este tipo de diseño. Entonces, habíamos mencionado también que tenemos que calcular los diferentes efectos. En el caso de un factorial 2 a la K, tenemos dos principales efectos, que es el efecto del factor A y el efecto del factor B. Como son dos factores, está dado por el número 2 en este caso. Y el N significa el número o de observaciones que se está trabajando. Entonces, esto se multiplica por el correspondiente contraste. Un contraste por concepto es igual a cero. Entonces, cada factor tiene su propio contraste. Si es el efecto A, el contraste va a comenzar siempre con la letra A, con la interacción menos el efecto contrario, que es el del otro factor del B, y menos uno. Y si fuera el B, entre el primer efecto es del B, más la interacción menos el efecto de A, porque estamos trabajando en B, menos uno. De esta manera nos va a salir cero. Y si trabajamos con la interacción, nos va a dar por la diferencia, ¿no? De A a B, porque es la interacción primero, más uno, que es la parte negativa que tenemos de los dos niveles, menos A y menos B. Entonces aquí de esta manera realizamos los cálculos de los defectos cuando tenemos un 2 a la K. Y habíamos visto también con el contraste. Entonces la contraste es una combinación lineal y la sumatoria de cada contraste es igual a cero. Es decir, el contraste está dado por la suma de cada uno de los defectos de cada factor y de la interacción y sus defectos altos y bajos. Y esto da lugar a cero. Los métodos para calcular contrastes es mediante el auxilio de una tabla de signos en este caso. Y entonces la tabla de signos se va a construir a partir de la matriz de diseño multiplicando las columnas que intervienen en la interacción que se quiera calcular. Entonces aquí la notación de Yates va a representar los valores de las observaciones de cada tratamiento. Entonces aquí yo voy a tener en este caso de A positivo, positivo, negativo, negativo, me da cero. Todos tienen que darme igual a cero. Y para obtener la ANOVA es necesario calcular la suma de cuadrado de cada uno de los contrastes.
Entonces tenemos los contrastes, los defectos, la suma de cuadrados y el ANOVA, en el caso del diseño 2 a la K. La hipótesis muy importante es que la hipótesis nula establece que el efecto del factor A es igual a cero, el efecto del factor B es igual a cero, y el efecto del factor AB es igual a cero. Entonces la hipótesis alterna que sería que el efecto del factor A no es igual a cero, que el efecto del factor B es diferente de cero y el efecto del factor AB es diferente de cero. Para obtener la suma de cuadrados, elevamos cada uno de los contrastes al cuadrado. Entonces tenemos que calcular la suma de cuadrados del factor A, la suma de cuadrados del factor B, la suma de cuadrados del factor AB y la suma de cuadrados totales. Y estos de aquí nos permitirán entrar al análisis de ANOVA. El diseño factorial de un diseño 2 a la K va a ser igual y similar a un diseño factorial de un diseño A por B. Entonces usted tiene una observación cualquiera que es igual a y JK, va a ser igual al efecto de la media más el efecto del tratamiento I, más el efecto del factor B, más el efecto de interacción entre el factor A y el factor B, y más el efecto del error aleatorio. El correspondiente diseño factorial, como habíamos mencionado, la fuente de variabilidad descompone la variabilidad cinco, en cinco factores: el factor A, el factor B, el factor AB, el error y el total. Los grados de libertad están dando, en forma general, tomando en consideración que todos son -1. Entonces, el factor A, si se tiene, como se tiene A y B, 2 menos uno 1. B, 2 menos uno 1. A y B es 1. El error va a ser 4 por n menos uno y n por 2 al cuadrado menos uno. Y tenemos los factores. Aquí podemos calcular los defectos estimados. Y en cambio de un diseño 2 a la 3 aumenta un factor más, como habíamos mencionado. Entonces, la región experimental que está dada dentro del cubo establece diferentes combinaciones para los factores. Podemos ver que en la parte inferior tenemos -1, -1, -1. La notación de Yati sería el 1. En el factor A vamos a tener menos el 1 con la letra con positivo. -1 y -1 significa que desaparece el B y desaparece el C. Es muy interesante nombrar aquí que si nosotros vemos en un cubo se forma un punto central del cubo. A este punto central se le conoce como el valor 0.000. Hay varios experimentos donde se trabajan con valores centrales. El factor central también puede ser diferente de cada lado del cubo. Podemos tener uno, dos, 3, 4, 5, 6 valores centrales y más del factor central, hasta 7 valores centrales. Es común trabajar con estos valores y es muy importante el momento de determinar el efecto que se tiene dentro de la región experimental. Entonces, el 2 de la 3 es que los factores que se quieren estudiar es el A, el B, el AB, el C, el AC, el BC y el ABC. Los totales observados en cada uno de los 8 tratamientos en su orden estándar. De igual manera, seguimos la notación de Yatis. Aquí tenemos el A, el B, el AB, el C, el AC, el BC y el ABC. Calculamos la suma de los contrastes de cada uno de ellos, la suma de cuadrados de los defectos de cada factor y el total. Y aquí tenemos el diseño factorial 2 a la 3. Esto ya lo habíamos revisado, solamente estamos haciendo una retroalimentación rápida antes de entrar a los ejercicios. Entonces, el diseño factorial general en forma matricial tenemos cuando se tiene un número de efectos principales, cuando se tiene interacciones dobles, interacciones triples y hasta interacciones de n factores. Si tuviéramos que trabajar más con más factores, aumentaría también el diseño. Habríamos de un diseño factorial de 2 a la 4, por ejemplo, de 4 factores con 2 niveles cada uno, o 2 a la 5, de 5 factores con 2 niveles cada uno. Trabajar con mayor cantidad de niveles es un poco complicado y no es muy recomendable. Muy bien, así de forma general podemos tener aquí los diseños factoriales y sus diferentes niveles. Como habíamos visto, no es tan difícil construir este cuadro. Como vemos aquí se alterna. Cuando comienza la notación de Yanes 1, significa que los dos factores están en su nivel bajo. En este caso aquí los 5 factores, miren, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D. Tenemos menos, 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 menos. El primer factor quedaría menos, más, menos, más, menos, más, menos, más, y así sucesivamente. Y el segundo factor es del doble del primero, sería
menos, menos, más, menos, menos, más. En el tercero, el doble del segundo, menos, 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 más. En el cuarto, el doble del tercero. En el quinto, el doble del anterior, que es decir, que del cuarto. Entonces aquí está, en forma general, en un diseño de 2 a la 2 tenemos de 12 a 16 corridas, de 2 a la 3 de 16, 2 a la 4 de 16 a 32, 2 a la 5 y es necesario trabajar con fracciones. Esto lo vamos a explicar posteriormente, pero con esto 2 a la 5 se puede trabajar con 16 a 32 corridas sin perder la potencia de la prueba. Aquí tenemos los, ah, los, los datos para trabajar en diseño 2 a la 2 y 2 a la 3. Entonces vamos a comenzar trabajando y vamos a quedarnos en este ejercicio y vamos a ver algunos ejemplos de esto. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, tenga la bondad. Perfecto. Entonces vamos a trabajar con esta gráfica rapidito. Pues sí, en el libro de datos, el primer ejercicio que les había pasado a Verónica es, creo que se me ha copiado, ya lo veo este rato. Verónica ya les debe haber pasado ya los ejercicios para realizar el día de hoy. Entonces procedo con el primero. En este caso, ¿qué tendríamos qué tendríamos? Tendríamos, ¿cuántos factores tenemos? Tres factores. ¿Con cuántos niveles cada factor? Con dos niveles cada factor. Entonces tendríamos un diseño 3 a 2 a la 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por favor, para hacer esto, nosotros aquí tenemos los datos establecidos. Temperatura 50 grados, 50 y 90, el mínimo 50 y 90, 50 y 90, 50 y 90. La mezcla, la menor es 10, 20, 10, 20. El flujo que va a dar en gramos por minuto va a ser 35, 35, 35, 50, 50, 50. Dos, dos flujos establecidos. Entonces me va a quedar el diseño. El diseño de la siguiente manera. Lo tienen, no sé si me confirman si se puede ver, por favor, la distribución de los diseños. Sí, ingeniero. Ya. Entonces ahí tenemos el factor A, que está dado por los dos valores 50, 90. El factor B, que está dado por los dos factores a 10 y una mezcla de 10 gramos y 20 gramos. Y el factor C, que está dado por los flujos, que es 35 y 50, 35 y 50, 35 y 50 para cada uno de ellos. Esto es lo que tenemos que poner en esta tabla. Esta tabla llevada al estado gráfico nos quedaría de la siguiente manera. Y lo podemos poner también de la otra manera. Permítame ver si le puedo, si le pongo atributos del diseño. A ver, atrás, atrás. Aquí va, tres factores experimentales, un variable de respuesta. Sí, bueno, en este caso no me deja poner ya el valor de los valores que está cada factor, pero se puede poner sin problema. Una vez que tengo ya listo la, ¿ves? No creo que lo estoy compartiendo, permítame. Claro, esto.
Eso es lo que había mencionado. Aquí tenemos nosotros los atributos del diseño. Aquí tenemos el libro de datos correspondiente. Aquí está la variable y aquí están los valores del diseño. Entonces aquí, por ejemplo, siempre partimos de un nivel bajo, menos uno, menos uno, menos uno. Es decir, que cada factor está en su nivel bajo. Aquí la temperatura está en su nivel alto y la mezcla, el flujo está en su nivel bajo. La temperatura está en su nivel bajo, la mezcla en su nivel alto y el flujo en su nivel bajo. Esto de aquí lo hace automáticamente el problema, pero tenemos que tener siempre cuidado en revisarlo para no tener problemas. Aquí están los valores de la variable a entender, a calcular, entonces procedemos al cálculo respectivo. Nos vamos a DDE, vamos procedimiento de heredados, analizar diseño, analizar diseño. Entonces la única variable que es la de respuesta, la que tenemos, aceptamos el número, a ver, aquí el orden de efecto más y consol podemos ponerle hasta tres, pero hay que considerar que cuando trabajamos con diseños factoriales no es muy recomendable la interacción, no nos interesa mucho la interacción. Lo que nos interesa son los efectos que tiene cada factor. Entonces le vamos a dejar en dos. Vamos a hacer la tabla de ANOVA, el coeficiente de regresión, vamos a hacer el diagrama de Pareto, el gráfico de probabilidad normal, el grupo para respuestas y nada más. Vamos acá. Aquí tenemos. Comenzamos con la primera, que es el análisis ANOVA. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo la pantalla de la ANOVA? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces tenemos aquí cuántos sales significativos. Sale significativa la temperatura, la mezcla, el flujo y la interacción AB. Salen significativos. Entonces, estos son los valores que a mí me interesa trabajar. Y no salen significativos la interacción AC y la interacción BC. Yo aquí podría ponerle el orden máximo 3, pero si le pongo a un orden máximo 3 va a desaparecer los valores de la razón F y de F, es decir, que no es importante. Entonces sigo trabajando solamente con orden máximo de 2, que para el ejercicio está muy bien. Aquí lo tengo. ¿Qué nomás me interesa aquí? Me interesa el valor del R cuadrada, el R cuadrada ajustada, el error estándar de estimación, el error absoluto medio, el estadístico Double Watson y la autocorrelación visual. Muy importante para mí es el valor de R cuadrada. Significa que el modelo que estoy aplicando para entender todo el efecto de cada uno de los factores se ajusta perfectamente. Es decir, hay un 99,97%. Es un modelo muy bien, me explica muy bien lo que está sucediendo aquí en la realización del experimento. Una vez que tengo esto, me voy al diagrama de Pareto, como les había recomendado en clases anteriores. Aquí es un poco más fácil ver que el factor que tiene mayor efecto, en este caso es el flujo, seguido por la temperatura, seguido por la interacción y por seguido por el factor correspondiente a la mezcla. No son significativos la interacción temperatura con flujo, ni la interacción flujo con mezcla. No me da significado, como es, no hay importancia, pero sí son importantes los otros tres factores. Al considerar todos estos factores con sus iteraciones, es decir, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, yo voy a ver, yo voy a ver que el momento de realizar el, la ecuación de regresión múltiple, yo voy a tener cuántos factores. Voy a tener la temperatura, la mezcla, el flujo, la temperatura y la mezcla, la temperatura y el flujo, y la mezcla y el flujo. Entonces, ¿cuántos en total coeficientes voy a tener? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y la constante 7. No se olviden que la constante es aquel valor que cruza al eje de las Y divide prácticamente a la, a la línea de las Y en dos partes. Entonces aquí yo tengo los valores establecidos para la regresión. Estos valores establecidos para la regresión, para este caso, si yo estoy trabajando con temperatura, con mezcla y con flujo, ¿qué me interesaría? ¿Que se demore más tiempo, que se demore menos tiempo? ¿O que la productividad sea mayor o menor? Eso me establece ya el análisis, propiamente que el mismo software lo hace automáticamente. Aquí está. Entonces me dice que el valor óptimo es de 82,25%. Entonces, ¿cómo saca el valor óptimo
el software me dice que al realizar el ejercicio, la mejor combinación que presenta es la temperatura en su nivel alto y la mezcla y flujo en sus niveles bajos. De esta manera yo voy a sacar un valor óptimo de 88,25%. Entonces, no hay que olvidarse de este valor, por favor, 88,25 y de estas combinaciones, de estos óptimos que obtení de cada factor. Pero ¿qué sucede? Que el momento que yo veo esto, solamente me interesa trabajar con una, dos, tres, cuatro factores. No me interesa ni la interacción AC ni BC. Entonces es recomendable excluirlos del modelo. ¿Cómo lo hago? Opción derecha, botón derecho, opciones de ventana, perdón, botón derecho, opciones de análisis y donde dice el icono excluir, hago que activo y excluyo lo que no me interesa, excluyo el AC y el BC. Y solamente voy a trabajar con la temperatura, con la interacción, con el factor de mezcla y el factor de flujo. Acepto y vamos a ver cómo el diagrama de Pareto se va a reducir a los cuatro aquí. Me dice, mire, solamente trabaja con el flujo y la temperatura y obtendrás el valor que quieras. Porque trabajar la interacción AB y con la mezcla no tiene sentido. Entonces cojo botón derecho, opciones de análisis y excluyo. ¿Qué excluyo? No puedo excluir yo el factor B, no puedo hacerlo, pero sí puedo escribir la interacción. Dice, solamente me interesa trabajar de estos tres, porque si excluyo el factor es como que le estoy anulando el estudio del factor y eso no puede ser así. Aunque no sea significativo un factor excluir, me puede dar paso a respuestas extrañas, por lo que cual no les recomiendo que excluyan el factor. Como tengo estos dos valores y reemplazo ya en la ecuación, sí me dan cuenta que aquí tenemos 62,75, 10,75, la mezcla 3,25 y el flujo C25. El valor de todo esto, una vez que le corro, también va a ser diferente el ANOVA. Dice que la mezcla aquí no es significativo, pero sí es significativo el otro. ¿Qué pasó con esto? Miren, bajó la explicación del modelo. Entonces me dice, sabes que si tú le sacas lo demás, te va a fallar el modelo. Entonces, cuando yo voy al cálculo 88, ¿y cuánto estaba adelante? ¿Se recuerdan? 88 y algo más era. Yo les pedí que por favor me den anotando ese valor. 5. Entonces aquí mejor ha bajado. Si ha bajado, ¿qué harían ustedes como ingeniero? Bueno, digo, sabes que si tengo esto. Y bueno, entonces que les restablezco los valores iniciales. Entonces pongo, donde dice excluir, en cambio voy a restablecer el factor AB, el factor BC y el factor AC. Les restituyo y se van a restituir todos los valores. ¿Cuál valor es el que no cuál valor es el que no, el que menos está? Es el BC. Entonces voy a sacarlo solamente el valor BC. Voy a excluir el BC. Aceptar y aceptar. Viendo esto, ahí sí voy a ver si ha subido o no, si ha subido el modelo al excluir. Y es muy importante ver si el valor de optimización y minimización sigue siendo el mismo. Y mire, mejoró el modelo. 89,5, que la mejor combinación sigue siendo la temperatura en su nivel alto y la mezcla y el flujo en sus niveles bajos. Y de esta manera, la ecuación de relación que me recomienda trabajar el modelo va a ser con la temperatura, con la mezcla, con el flujo, la temperatura por la mezcla y la temperatura por el flujo. Y de esta manera tengo desarrollado el ejercicio. Aquí puedo ver que a un nivel bajo, la producción va a ser baja y un nivel alto, la producción va a ser alta. Muy bueno, es la mezcla en un nivel bajo, la producción va a ser alta y un nivel alto, la producción va a bajar en cambio. Es decir, es indirectamente proporcional. Y el flujo, en un nivel bajo el flujo, la producción es alta y en un nivel alto el flujo, la producción es baja. Todo lo contrario. Entonces tomo la combinación que más me convenga para el proceso productivo. Aquí la gráfica de interacciones en AB, evidentemente hay interacciones, el uno baja, el otro sube de la misma forma y hace igual. Ahí las interacciones correspondientes. Y aquí vemos que se trata de una distribución normal, los efectos estandarizados.
Y aquí veo la superficie de respuesta. Aquí hay una ligera, aquí es muy importante, hay una ligera presencia de curvatura. Esto es muy importante cuando se hace este tipo de estudios, que es de superficie, porque están actuando tres factores. Entonces el valor se encuentra en 89,2 como lo vimos. ¿Qué más podemos decir? Podemos comenzar a guardar los residuos, que es muy importante. Ok, entonces nos vamos al libro de datos, nos vamos a los residuos. En este caso, aquí están los residuos. Vamos a describir ajuste de distribuciones, ajuste de datos no censurados. Nos vamos a los residuos, aceptar, distribución normal, aceptar, y vamos solamente con la prueba de normalidad. Aquí tengo la prueba de normalidad, dice, qué interesante, miren. Aquí está, me dice que en este caso no se cumple con la normalidad porque está 0,03. Acuérdense que la hipótesis de normalidad es que la hipótesis nula menciona que sigue una distribución normal y la hipótesis alterna es que no sigue una distribución normal. Entonces, el valor de Shapiro-Wilk menor a 0,03 no está siguiendo una distribución normal, por lo tanto, no tendría validez el estudio que estamos haciendo. ¿Qué podríamos hacer ante eso? Entonces nos vamos acá. A ver, permítame. Ya. Aquí, aquí están los valores iniciales. Sin mover nada de esos, vamos a grabar los residuos en cambio de estos valores iniciales. ¿Deseo reemplazarlos? Sí. Entonces le voy y nuevamente me voy en atributo al libro de datos. Otra vez me voy a B, en C, no sé verlo, correcto. Me voy a escribir las distribuciones, datos no censurados, los residuos, acepto. Normal, acepto pruebas de normalidad, que es lo que me interesa. Miren, aquí la normalidad me sale que es el valor de pi-value es menor que 0,05, por lo tanto tampoco me valida hacer la prueba de normalidad. Pero ojo, entonces en este caso vamos a hacer la nueva simple, residuos, aceptar, uy, factor, factor aquí, el que vamos a trabajar, el flujo, mezcla, el bloque. Perfecto. La nueva verificación de la varianza. No, amigo, ¿cómo lo queremos? No me salió, no me da ningún dato. Permítame revisarle nada más. Rapidito. Correcto. Comparar. Unirse varianza no es simple. Hacer residuo. Manufactura. Verificación de la varianza, que es lo que me interesa. Si no me sale ahí, no me sale. Aquí sí me sale. No me corre la prueba de varianza en el caso de este. Sí, porque las varianzas, a ver, aquí lo podemos explicar muy bien. Permítame revisar y corre. Aquí, el de análisis. ¿Tienes una bolsa, mamá? Correcto. Desventando. Efectos, no. Entonces, en este caso, el análisis que nosotros hicimos para este ejercicio específico queda invalidado debido a que el valor de la prueba de normalidad no cumple con la misma, por lo tanto no se puede realizar. Si fuera así el caso que saliera en la práctica, sí, nosotros podríamos hacer el proceso. Me va a salir el proceso, no decimos que no. Me va a salir los resultados, pero va a salir un grado de confiabilidad que no es el correcto y no tiene validez el estudio. Tendríamos que trabajar, ampliar con mayor número de repeticiones, porque trabajamos solo como uno para este ejercicio. Entonces, para ello, permítame, para ello, pasé otro ejercicio a Verónica.
Está, aquí está, Verónica. Bueno, vamos a darnos cuenta de lo que les estoy mencionando. Vamos a realizar otro ejercicio para continuar con el análisis. Miren, así es, así sucede a veces que nosotros establecemos datos tomados para un proceso agroindustrial, pero que en la práctica no se puede dar. ¿Por qué? Porque no, mejor dicho, se da, pero sus conclusiones, sus resoluciones no tienen la misma importancia ni el mismo efecto debido a que no cumplen con los supuestos que establece el análisis el análisis de la NOVA, el análisis de varianza. Si no cumple los supuestos, queda como sin garantía que lo que nosotros estamos calculando es verdad o no. Vamos a proceder a realizar otro ejercicio. En este caso hemos venido trabajando con este es muy interesante y lo hicimos ya en clase, pero para efectos de esto lo vamos a hacer. El ejercicio dice lo siguiente. Dice un experimento fue conducido para investigar el efecto de la temperatura y el, y el nivel de etileno aplicado sobre el tiempo en días requeridos para la madurez de los postres de banana. Dos niveles de estos dos factores fueron seleccionados para la investigación, por el equipo de investigación, y los resultados observados se presentan en la tabla siguiente. Aquí está la tabla. Tenemos dos niveles, el nivel de etileno bajo, alto y la temperatura, dos temperaturas, temperatura alta y temperatura baja. ¿Qué pasa? Aquí le vamos a poner, esto mismo le vamos a llevar al StatGraphic. Entonces me voy a mi StatGraphic. Muy bien. Entonces pongo archivo, nuevo, deseo bater el folio, no, y tengo Entonces me voy, como habíamos visto, al asistente de creación de los modelos, que es DDE, diseños de experimentos, procedimiento 2 de heredados, crear diseño, y voy a crear el diseño nuevo. El diseño nuevo, sigo con cribado. ¿Cuántas variables respuestas voy a tener? Permítanme ver, son dos variables respuestas, son la temperatura y el nivel de etileno. Entonces pongo el número de factores experimentales 2. Aceptar. ¿Cómo se llama el factor? Ah, se llama temperatura. Temperatura. Temperatura, sí. El bajo está, ¿cuánto está el bajo? Permítanme ver. El bajo está en temperatura en 30 y 40. Temperatura 30 y 40. En 30 y alto 40. ¿En qué unidades viene este? En grados centígrados. Muy bien, me voy al nivel, al factor B. El factor B está dado por el nivel de etileno, bajo y alto. Pues factor B, vamos a estar con el etileno, el nivel de etileno, que es bajo, bajo y alto. Solo quiero ponerles esta nomenclatura para que ustedes lo vean. Acepto. Ah, no me permite, me pide que cambie el número entre uno y uno. Ya, correcto. Entonces aquí me está diciendo, bueno, qué es bajo y qué es alto. Permítame ver si le ponemos. eh, mm, Como no, por asunto del software, no me coge, le vamos a dejar como lo mismo, como era menos uno y más uno. Pues de esta manera sí me trabaja. La varianza está dado en días. Ah, perdón, el tiempo en días.
Muy bien, acepto y aquí tengo un factorial de 2 a la 2 que automáticamente me da el programa. Las corridas son 4 y los puntos centrales son... Sí, ¿cuántos datos tenemos para hacerlo? Permítanme ver. Son, son tres réplicas. Entonces tengo tres réplicas del ejercicio. Es el número 2 y voy, son 12 corridas en total. Y tengo listo. Aquí tengo las características del diseño, los factores, la temperatura y el etileno, los niveles alto y bajo, las unidades. Y el tiempo es la variable respuesta en unidades. Me voy al libro de datos y aquí encuentro. Entonces aquí me dice el etileno, aquí la temperatura me dice el nivel bajo de la temperatura y el nivel alto de etileno. Entonces me voy a la tabla para ponerle. Entonces digo el nivel alto de la temperatura. Permítanme ver si lo arreglo de mejor manera. Perdón, ya lo veo. Es para revisar el trabajito. Solo necesito los datos del ejercicio. Mm, Mis clases de nivel experimental. Aquí está. Estamos en la página 55. Ha sido la página 55 del libro. Bien, 55. Ahí, aquí está. Esto es solamente para trabajar con los datos de una forma más rápida. Sería así el nivel, el nivel de temperatura 30 grados y el mayor me da 10. ¿Me ayudan también controlando ya, por favor? A 40 grados y un nivel bajo me da 7. A 30 grados y un nivel bajo, 30 grados y un nivel bajo me da 15. A 40 grados y un nivel alto me da 4. A 30 grados y un nivel alto, a 30 grados y un nivel alto me da 8. A 40 grados y un nivel bajo me da 6. A 30 grados y un nivel bajo, 30 grados y un nivel bajo, me da 3. A 40 grados y un nivel alto, me da 5. A 30 grados y un nivel alto, me da 9. A 40 grados y un nivel bajo, me da 8. A 30 grados y un nivel bajo, me da 14. Y a 40 grados y un nivel alto, me da 3. Aquí tengo los datos correspondientes al ejercicio. Entonces, una vez que lleno ya la matriz de entrada, voy a DDE, do heredados, analizar diseño, analizar diseño. Y voy a analizar el diseño correspondiente. Entonces, ¿cuál es la variable de respuesta? Es tiempo, acepto. ¿Cuánto orden del máximo? Le dejamos en 2 mismo. Quiero la tabla de ANOVA, el coeficiente de regresión. Quiero el diagrama de Pareto, la gráfica de probabilidad normal, el gráfico de respuesta y acepto. Aquí lo tengo. Como ustedes podrán ver, como son dos, eh, dos factores, solamente tengo una interacción que es A por B, que no es significativa, pero son significativas los factores A y B. Entonces, la matriz, aquí tengo yo las combinaciones del modelo de regresión correspondiente, donde la constante es el valor de la temperatura, el etileno y la combinación, pero aquí no es importante la combinación.
Vamos a ver que el valor óptimo aquí me sale 14, con una combinación de 30 y un valor bajo del etileno. Ahora, ¿qué pasa si nosotros aquí vemos que el AB no es significativo? Simplemente le saco del modelo. Eh, a ver si excluir, aquí está. AB le saco del modelo y me queda solamente los dos factores en forma máxima. Para ello, una vez que saco el efecto, voy a las opciones de análisis. Voy y veo que de aquí ya saqué el análisis, le saqué la interacción AB, el R cuadrado es aceptable, está muy bien. Veo que la variable de respuesta es 13,5, en cambio, ¿se acuerdan que el otro era 14, tomando en cuenta? Bajó. Pues eso no nos conviene que baje, pero en este caso sí nos conviene porque lo que queríamos nosotros era que la variable experimental es el tiempo. Entonces lo que queremos es que el tiempo se reduzca y que no aumente. Entonces el valor óptimo está muy bien, lo que hemos hecho. Y la variable experimental, digo, el modelo regresión ya solamente se va con dos variables, lo cual está muy bien. Si vemos nosotros aquí, con una temperatura menor, el, el tiempo aumenta y con una temperatura mayor el tiempo disminuye. Y el etileno, con un nivel de etileno menor, aumenta el tiempo y con un nivel de etileno mayor, el tiempo se ve reducido. Entonces, lo que nos faltaría para esto, para saber si está bien realizado nuestro ejercicio, es realizar el supuesto del modelo. El supuesto es la prueba clara. Si el supuesto no me da correcto, significa que el ejercicio, que los datos no tienen la validez que yo quisiera para poder replicarlos. Entonces voy y grabo los residuos y me voy a realizar el análisis de residuos. Entonces me voy a describir un método multivariable, perdón, ajuste de distribuciones, de ajuste de datos no censurados, los residuos, aceptar, normal, aquí está. Pruebas de normalidad, quito esto y muy bien. Ahí tengo yo la prueba de normalidad. En este caso, miren, a diferencia del anterior, ¿cuánto me da el estadístico de Shapiro-Wilk? Me da 0,2185, es decir, que el valor de p-value es mayor que 0,05. Por lo tanto, me está diciendo que sí existe normalidad. Es decir, sí cumple con el supuesto de normalidad y por lo tanto tiene validez el estudio y los cálculos que he realizado. Eso en relación a los dos problemas. Eh, Les puse un problema que estaba aquí está en permítanme ver si podemos realizarlo, vamos a hacer el intento. Está aquí, dice que son con tres factores que tienen tres diferentes valores. Vamos a ver. Pues yo quisiera ponerlo esto en el Excel. ¿Cómo le ingresaría estos tres datos A, B y C con estos factores? ¿Cómo le ingresaría de la misma manera como lo hemos venido haciendo? Entonces voy a tener archivo nuevo, no, pues voy nuevamente. DDE, procedimientos de datos, que el diseño nuevo, que cribado. ¿Cuántos variables de respuesta tengo? Uno. ¿Cuántos factores? Tres. Tres factores. Muy bien. El factor A va a tener un nivel bajo y un nivel alto. El factor B, un nivel alto y un nivel bajo. Y el factor C, un nivel alto y un nivel bajo. Entonces, acepto la variable correspondiente. Pues me quedaría interés a la 2 y ya está tomado de ahí. No quiero que me muestre el diseño. El número de corridas, voy a dejarle
uno mismo, aceptar, y aquí tengo yo los datos correspondientes. Pues en la variable voy a tener el 75, el 65, el 78, el 63, el 79, el 54, el 76, el 89, el 100. Ya. Ahí tenemos con las tres variables. Entonces vamos a hacer la nota correspondiente. Tenemos lo heredados, analizar diseño. La variable es datos, aceptar, número de donde máximo, dos mismo, aceptar, tabla nova, la ruta máxima, gráfico de probabilidad normal. Ahí lo tengo. En este caso, como podemos ver, que tendríamos que ninguno de los efectos es significativo. ¿Está mal hecho el ejercicio? No, me explica correctamente el modelo. Dice 95% me sale que no son significativos. Por lo tanto, eh, te da igual utilizar el factor A, el factor B, el factor C, tienen el mismo efecto. Siempre hago la prueba de residuos para saber si cumple o no cumple con el supuesto de normalidad y lo hago en la tabla correspondiente. Lo voy a describir, distribuciones, ajustes de datos no censurados, residuos, y lo establezco. Solamente la quiero la prueba de Shapiro-Wilk, en este caso. ¿Cuánto me sale el valor? Me sale de 0,0. Es decir, que tampoco cumple con el criterio de normalidad. Por lo tanto, los datos están mal tomados o el diseño no es el adecuado para realizar este tipo de estudios. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, estimados estudiantes? ¿Alguna duda? ¿Estás viendo? ¿O estás conectado? ¿Alguna inquietud hasta el momento, estimados estudiantes? ¿Estás dónde? ¿De universidad? Entonces voy a proceder con voy a proceder con la lista. Permítanme ver. Pero, Listo, ya pude acceder al listado. No sé si puedo accederlo. Docente. por su esposa, claro, con la esposa que era. Bueno, yo soy toda la culpa de la gente con segundo. ¿Y quién más? Y no me acuerdo. Muy bien. Entonces procedo a la bondad con la lista. Por favor, si encienden las cámaras, tengan la bondad y se ponen lo más frontal posible la cámara para poderles ver, tengan la bondad. A medida que voy diciendo, la lista me dice. Albán, Ángela, Presente, ingeniero. Albán, Ángela, Presente. y ok, ya te vi, Ángela. Muchas gracias.
Andrimba, Andrimba, no hay Andrimba. Arcos, Presente. ya te vi Arcos. Capuz, Capuz, Está mal su internet y está en trade. Castillo, Presente. Castillo, Cueva, Presente. ya te vi Cueva. Charihuamán, Presente, ingeniero, buenos días. Chiliguano, no hay Chiliguano. Chimbo, Sonia, Presente. Guamán, Jonathan, Presente, ingeniero. ya te vi. Yaguno, John, Presente, ingeniero. ya te vi. Mendoza, Andrea, Presente, ingeniero. Merino, Gladys, Presente, ingeniero. Monta, Verónica, Presente, ingeniero. Ocampo, Anthony, Presente, ingeniero, buenos días. ya. Itio, Horta, Presente, ingeniero. Trujillo, Cristian, Presente, ingeniero, buenos días. Vera, Jennifer, Presente, ingeniero. sí, ya te vi. Vimos, Paulina, Presente, ingeniero. Chiliguano, Wendy, y Andrimba, Damaris, Ingeniero, buenos días. Ingeniero, ¿alguien está en el mismo computador que Kitio, por favor? Andrimba está en el incorporador. Chiliguano, nomás de lo que no son. Listo, estimados estudiantes. Entonces, eso veríamos del día de hoy. Yo enviaría algunos ejercicios para que lo realicen allá en clases y para ponernos de acuerdo mañana para lo que es los trabajos del ACD, del AP y el AA. Y Dios mediante, ya la próxima semana